episodio 8 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con Silvina Perrota, con quien abordamos lo que significa para ella la comunicación en la arquitectura. Nos contó cómo ha podido incorporar y desarrollar este tema desde la academia como motivadora arquitectónica, invitándonos a mirar hacia nuestro territorio latinoamericano, pero siempre considerándolo dentro del entorno global contemporáneo en el que se enmarca, además de invitarnos a estar siempre en modo turista en nuestras propias ciudades. Silvina es arquitecta argentina de la Universidad de Belgrano y magíster en desarrollo de emprendimientos inmobiliarios por la misma universidad. Es creadora y coordinadora de Proyecto LATAM, que es una plataforma educativa independiente y experimental creada en el 2020, dedicada a investigar y difundir la arquitectura contemporánea de América Latina, cuyo objetivo es lograr la puesta en valor del diseño arquitectónico contemporáneo de la región, especialmente entre quienes lo habitan, invitándolos a acercar la mirada. Si quieres conocer más de Silvina, en la descripción encontrarás más detalles de su perfil y los enlaces a sus redes sociales y sitio web. Consideramos que la práctica de Silvina, a través de su proyecto, es uno de los ejemplos que debería replicarse a lo largo de nuestro territorio. Esperamos que disfruten esta conversación tanto como nosotros. Por si aún no lo han hecho, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, además de nuestros canales de Spotify y YouTube, donde pueden encontrarnos como Eventos de ARECU. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura, continuando con esta primera etapa que aborda temas de la comunicación arquitectónica desde distintas miradas, como lo hemos estado haciendo en capítulos anteriores. En esta oportunidad tenemos a Silvina Perrota, que es arquitecta argentina vinculada con la academia y está a cargo de un interesante proyecto de difusión arquitectónica latinoamericana contemporánea llamado Proyecto LATAM. Con quien compartiremos, y la idea un poco es justamente como transparentar estas lógicas que hay detrás de este proyecto tan interesante, que busca un poco lo que hemos estado tratando de hacer desde eventos desde hace algún tiempo, que es posicionar y hacer difusión de la arquitectura latinoamericana en sus distintos ámbitos y sobre todo como todos estos abordajes contemporáneos. Así que, Silvina, muy agradecidos en que hayas aceptado nuestra invitación y que estés apoyando estas ideas que tenemos. Y para partir, tenemos una pregunta de rigor que siempre la hacemos. Queríamos preguntarte, ¿qué es para ti la comunicación arquitectónica? Hola, Billy. Gracias por la invitación. Lindo compartir un espacio. Me parece que lo conversábamos hace un ratito, pero compartir y multiplicar las redes entre quienes estamos, ¿no?, con estos proyectos que son como satélite y alimentan la academia y nos permiten como espacios de reflexión, está buenísimo. Así que mil gracias. Gracias por la invitación. A ti. ¿Qué pregunta? Por Dios, es como la pregunta, ¿no? Claro, yo leía cuando sabía que me ibas a hacer esta pregunta, porque esta era como la pregunta del millón. ¿Qué es para mí la comunicación arquitectónica? Y es una de las preguntas que me hice este cuatrimestre. Yo tengo una materia en una de las universidades que es teoría de la comunicación, justamente, y entonces la enfoqué en cómo comunican los arquitectos latinoamericanos contemporáneos, obra y pensamiento. Pero en realidad, cuando empezás a pensar eso, las derivaciones son enormes, porque finalmente, ¿de qué estamos hablando? De cómo comunicamos nosotros, entre nosotros, o sea, cómo hablamos entre nosotros los arquitectos, cómo nos comunicamos con personas que no están dentro de nuestra profesión, cómo comunica una obra que tiene como su propio lenguaje que es propio de la arquitectura, no sé, qué estrategias utilizamos para difundir, qué estrategias utilizan los estudiantes. Es como enorme la pregunta, la verdad que es como enorme e inabarcable. Entonces, no sé, ¿querés que la circunscribamos a algo un poco más chiquito? Para mí la comunicación, dale. Realmente es como un poco desde tu nicho y desde lo que has tenido como experiencia, ver esas lógicas, porque justamente comentas algo que tenía también curiosidad al respecto, sobre ese curso de teoría de la comunicación. Me llama mucho la atención eso, porque uno de los problemas que nosotros vemos dentro de la comunicación arquitectónica es que hablamos mucho para nosotros mismos, para los arquitectos. Totalmente. Entonces, desde las escuelas muy poco te enseñan también a comunicar. A pesar de que nosotros o por lo menos yo tengo esa hipótesis y ese punto de vista de que como en las escuelas nos forman
para mostrar representaciones de la arquitectura realmente, el tema de la comunicación es primordial y a veces se deja tan Sí. de lado que los estudiantes les toca abordar como el tema de comunicar y saber expresarse, es cuando tienen que dar su examen, mostrar su proyecto, pero no hay ningún como curso que se enfoque a Sí. mostrarte realmente esto que es tan importante. Es Entonces, importante y además, lo que decíamos, tiene muchas capas, ¿no? Porque vos como arquitecto comunicás en muchos niveles, tenés comunicación verbal y no verbal, y todos sabemos que nos forman para que la no verbal, que es la gráfica, sea como el medio con el que nosotros mejor nos sentimos como más cómodos, porque tenemos además una serie de recursos gráficos a disposición para comunicar entre comillas, por eso decía lo anterior, entre nosotros la obra, porque yo te muestro un corte y vos lo entendés, porque yo te muestro una planta de techos y vos la entendés, porque yo te muestro una axonométrica y vos la entendés, pero si yo le muestro por ahí un corte a un cliente, no lo entiende. Entonces, la pregunta, por eso decía, es comunicarle a quién. Yo creo que nosotros, como comunidad arquitectónica mundial, porque eso también creo que está dando vueltas por ahí. La otra vez justo mi marido me decía que es quien edita los videos de Proyecto Latam, los edita él. Entonces, claro, he escuchado un montón de charlas de México, de Colombia, de Chile, de distintos lados de Sudamérica, y me decía, claro, ustedes tienen como un lenguaje común. Y sí, es cierto, más allá de pequeñas diferencias de cómo nombran en Venezuela o en Chile determinada cosa muy específica, tenemos un lenguaje en común, ¿no? Y hay un código en común. Y entonces cuando hablamos entre nosotros nos sentimos cómodos porque hablamos como el mismo idioma. La pregunta siempre es cómo haces para que ese mundo tan endógeno que es nuestro puedan entrar otras personas. ¿Y cómo haces para algo que es tan obvio? Y es que todo el mundo habita en arquitectura, o sea, todo el mundo. Y sin embargo, por algún motivo, la música, el arte, ¿no? Otras disciplinas llegan a nosotros de manera más natural y consumimos y dejamos, ¿no?, que entre la música en nuestras vidas y nos interesa y buscamos y vamos al cine y leemos, pero por algún motivo la arquitectura no despierta en la mayoría de quienes no somos arquitectos ese mismo interés. Y sin embargo estás atrapado en ella, ¿no? Estás en tu casa, estás en la universidad, salís a la ciudad, espacio urbano. Finalmente, todo el espacio que tenga límites es arquitectura, pero no, es que no tengo la respuesta. A mí me pasa lo mismo. Yo siempre me pregunto, ¿cómo hago para que, pensando por ejemplo en Proyecto Latam, más personas que no son arquitectas, que no son estudiantes de arquitectura, se interesen por estos diálogos que tenemos nosotros los arquitectos, que finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de ver cómo mejoramos, ¿no?, nuestra vida como humanos en los espacios que nos albergan. No sé, no tengo la respuesta. La estoy construyendo y voy buscando, digamos, también el Proyecto Latam hoy en día es verdad que está muy enfocado a difusión de arquitectura de estudios de América Latina. Me parece importante que se amplíe la mirada. A mí, no, por lo menos a mí particularmente, no me interesa la propuesta no es miremos lo nuestro y nada más. No, hay que mirar lo que pasa en Europa. Creo que yo hago un paralelismo con la arquitectura como con la evolución de un ser humano, ¿no? Cuando vos vas creciendo, tenés tus padres, que son tus referentes, de quienes aprendiste, pero en algún momento de la vida vos tenés una madurez tal que te permite empezar a tomar tus propias decisiones, plantarte en tus patitas y decir, sigo tomando cosas de mis padres porque mis padres van a seguir estando, pero a partir de ahora yo soy adulta, ¿no? Y entonces el vínculo que estableces con ese referente es distinto, que es lo que me parece que tenemos que empezar a transitar desde América Latina, ¿no? Que estamos todo el tiempo buscando la aprobación del de afuera. Entonces, si fulano le ganó una bienal en Venecia, todos aplaudimos, nos parece maravilloso y lo empezamos a validar. Y está muy bien que haya ganado una bienal en Venecia, ojalá más arquitectos de América Latina les pase eso, en bienales de todo el mundo. Pero no es condición, no es única condición. Entonces, no es que creo, estoy absolutamente segura que lo que está pasando en América Latina en este momento
tiene una intensidad, tiene una potencia tan alucinante, que es una lástima que alguien se pierda la posibilidad de hacer ese viaje, ¿no? Porque es un viaje. Cuando te empezás a meter en lo que está pasando en cada uno de los países, te metes como en un viaje alucinante y decís, qué interesante lo que está pasando en Paraguay, qué alucinante lo que está pasando en Ecuador, que también por ahí para quienes están tan metidos en el tema, por ahí no lo ven, pero vos desde afuera decís, o por lo menos construís un imaginario, Ujú. ¿no? Decís, wow, qué alucinante, hay que ver lo que está pasando acá. Y eso me parece alucinante, a mí me apasiona. Sí. No, es increíble como como de paso lo comentábamos con uno de nuestros invitados en algún momento, Maximiliano Vodka, que hablaba de estas posibles que él como que no lo afirmaba, pero de alguna forma tenía como una lectura de que es posible que esas mismas malformaciones que se pueden llevar hasta ese ámbito vengan desde la misma academia. O sea, porque, por Sí, ejemplo, en vienen. Venezuela y acá en Chile, que lo estoy confirmando en este momento también, esas lógicas de mirar siempre hacia afuera y no hacia Latinoamérica son muy comunes y son muy como puestas siempre que, o sea, tampoco es decir, no mires a Le Corbusier, no mires a Alto, que son referencias que hay que revisar, es importantísimo tenerlas claras, pero también se dejan de lado como otras experiencias y otras cosas que tienen como, con esa misma lógica de tener como ellos ya consumieron esas referencias como de su padre, de sus padres, y las están aplicando o ha tenido como trabajada. O sea, por ejemplo, la modernidad en Latinoamérica, la adaptación de Brasil a esa Ah, modernidad es sí, increíble. O sea, y totalmente, son, sí. y son cosas que es lo que termina como validando esta condición de también producción interna, que es súper interesante, no dejando de lado. Yo también apoyo como mucho esa lógica de que no hay que dejar de lado y mirar lo que está pasando como en todo el resto del mundo, pero sí está como esa condición de mirar o de valorar mucho más cuando pasa afuera que lo que pasa aquí adentro. Y Sí. estas instancias me parecen interesantísimas justo por eso, porque lo que tú estás haciendo, o lo que ustedes están haciendo, perdón, desde Proyecto Latam, justamente es interesante por ese punto, por valorar y visibilizar estudios que, por lo menos personalmente, hay algunos que no conocía, o sea, que desconocía porque justamente no han llegado a tener como ese espacio para que alguien más los conozca. Y creo que ahí es donde está como la fuerza y la importancia también de estos ejercicios. ¿De dónde nace como ese interés de Proyecto Latam? Antes de contestarte, te quiero decir otra reflexión, para no ser injustos, porque es verdad que hay un montón de estudios de América Latina que por ahí no tienen difusión, pero la realidad es que hay un montón de arquitectos a nivel mundial que no han tenido la suerte de tener el marketing o la difusión que han tenido muchos. Digo, hay maestros y después hay falsas segundas líneas que cuando vos empezás a mirar, ves que está el germen de quienes después se transforman en maestros. Ujú. Y hay arquitectos que son alucinantes, por decirte, si hablamos de un maestro de arquitectura Alto y Asplund, y de Asplund no habla nadie, no habla nadie, y creo que también hay que volver a hacer como una revisión histórica. Ujú. A mí me pasa, por ejemplo, a mí me fascina Richard Neutra, me parece alucinante Richard Neutra, pero siempre se lo pone como abajo de mis. ¿Por Ujú. qué? Son prácticas profesionales distintas, en lugares distintos. Vamos, creo que Neutra en ese sentido fue un visionario. Si uno lee Sí. Realismo Biológico, que es un libro que a mí me encanta porque creo que fue el primer libro, hablando de libros, que me dio mi papá nada que ver, es médico psicoanalista, pero cuando yo era chica, me dijo, tenés que leer Realismo Biológico de Neutra. Y Y ya eras bueno, arquitecta, dale. ya No, no, estabas no. estudiando, Había ni siquiera. empezado a estudiar. Primer año de la universidad. Ya. Lo leí, no entendí absolutamente nada, lo he releído varias veces. Es un libro, perdón, Neutra, bastante mal escrito, es confuso, pero hay algunos párrafos que sí están muy bien escritos, que empiezan a echar luz y te das cuenta que está como adelantado en un montón de cosas. Sí. Y digo, no, hay que, no sé, los arquitectos del Ticino, hay un montón de arquitectos, de prácticas profesionales a lo largo del mundo que tienen que empezar a tener como un lugar que no tienen, inmerecidamente en segundos planos. Sí, Ahora ahí, sí, perdona. ahí con eso,
para que está muy buena esa reflexión y la hemos tenido bastante también nosotros desde Eventos de Arquitectura. Ahí justamente es donde está como el tema de la comunicación. O sea, yo creo que Claro, ese valor detonante, o sea, la inteligencia de Le Corbusier, el mismo promocionarse, el mismo construir el personaje, o sea, como todas esas cosas, totalmente. Sí. son lógicas que a pesar de que uno pueda tener como ese reconocimiento de que hay maestros que no han sido visibilizados, esa otra pata de la mesa es importantísima porque es lo que Sí. termina potenciándolo y termina haciendo Que que los nosotros conozcas, estemos conversando de ellos. que los Entonces, conozcas, exacto. totalmente. De quien Cosa que pasa no, con las arquitectas, que en estos momentos me parece buenísimo esa condición de visibilización de las arquitectas que han tenido una práctica súper interesante, pero por estar dentro de una carrera súper machista también, habían sido invisibilizadas y ahora hay muchos movimientos. Un día una arquitecta, acá hay un grupo de investigadoras que está con un proyecto que se llama Entre Líneas y también están tratando de visibilizar arquitectas chilenas y se ha dado como mucho eso, esta mujer arquitecta también que han estado como colaborando en ese ámbito de visibilizar, que son buenísimas, o sea, esas cosas son necesarias también. son necesarias. Yo personalmente, ¿cómo ponerlo en palabras? Me interesa la idea de visibilizar, pero no de hacer división. A mí no me importa si el invisibilizado fue un hombre o una mujer. Hay prácticas profesionales que merecen ser visibilizadas, por el motivo que sean, no importa. Pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser equipos, no me interesa. O sea, para mí el foco está en quienes no tuvieron la voz o el interés, porque vos por ahí como arquitecto estás muy metido en tu práctica profesional y no estás preocupado de difundir, de dar a conocer, cosa que por ahí, por alguien como Le Corbusier, que tenía una personalidad, ¿no? Que le gustaba, entonces el tipo dedicaba tiempo a eso, claramente. Y hay arquitectos que no están con ese tema de que me conozcan, difundir. Entonces, tal vez el trabajo de rescate, de decir, miren que acá hay una perlita que nos estamos perdiendo, viene después de la mano de curadores, historiadores, críticos, profesores, quien fuese. Pero esa es mi mirada, y no es que esté en contra de la visibilización de las arquitectas mujeres, pero a mí no me gustan las divisiones, no me siento cómoda. Yo prefiero, porque creo que eso nos divide todavía más, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, somos arquitectos, arquitectas, llama como lo quieras, no importa. Es una profesión que ha tenido profesionales que han tenido la suerte de tener mayor difusión y otros que no. Bueno, rescatemos aquellos que tengan prácticas que sean rescatables, no por una condición específica, sino porque su obra y su pensamiento así lo merezcan. Buenísimo. Bueno, ahora sí, retomando la Dale, pregunta, ¿de dónde viene retomemos. Proyecto Latam? Dale. Proyecto Latam soy yo, Billy. ¿Qué sé yo? Proyecto Latam soy yo porque yo soy argentina, nací en Buenos Aires, pero mi mamá era colombiana. Me crié en Bogotá, con lo cual afectivamente tengo una pata en Argentina y tengo una pata en Colombia. O sea, es así. Y esa especie como de 50-50 doble nacionalidad te hace entender distintas maneras de vivir la vida, distintas historias, y también te pone muy sobre la mesa cuánto de ignorancia hay entre nosotros, ¿no? Volviendo un poco también al tema de mirar hacia afuera, probablemente sepamos más de historia europea que un argentino de historia colombiana, no te quepa ninguna duda. O sea, no tenemos ni idea dónde están, quiénes son. Nos tenemos asociados además con cosas que son clichés, ¿no? Argentina, Maradona y el asado, Colombia, no sé, la droga y anda a saber qué cosa más, pero realmente lo que conocemos de nosotros es muy poco, es como el fenómeno de quienes habitan un edificio y vos no tenés ni idea quién es tu vecino, porque no lo sabés, quién vive al lado, quién vive abajo, no lo sabés, y habitás en un mismo edificio, un continente. Conoces más a los del edificio de dos cuadras porque te parece que el edificio es más lindo,
por el motivo que sea, pero a tus vecinos no los conoces. Entonces, ese como desconocimiento que yo sufrí cuando volví de Colombia, me pasó que en el colegio me hacían unas preguntas que para mí eran como rozaban lo ridículo, en el sentido de la ignorancia que había con respecto a cómo era Bogotá. Y después, cuando me convertí en profesora hace ya demasiados años, también empecé en la UBA muy chica y le pedí a quien era en ese momento el titular si no me dejaba hablar un poquito sobre arquitectura en Colombia, México y Chile, que en ese momento fue como con lo que aparecí, y me dejó dar como mi primera teórica. Yo tendría 24 años, no sé, la UBA, 200 personas, fue una experiencia aterradora y alucinante al mismo tiempo. ¿Viste esos momentos en los que decís, ¿quién? ¿Por qué? O sea, si nadie te obligó. Es la misma sensación que Estoy experimento haciendo cuando aquí. estoy a punto de subirme a un avión, ¿no? Estás haciendo el check-in y decís, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, nada, se apaga la luz, empezás a hablar y decís, qué lindo, este es mi lugar, me encanta hablar, me encanta dar teóricas. Así que Proyecto Latam es algo que se ha ido cocinando desde hace un montón de años y ha ido madurando y tomó forma recién en la pandemia. O sea, yo en mi cátedra de Historia de la Arquitectura Contemporánea en la Universidad de Belgrano, hace 14 años que doy clases ahí, hace 5 o 6 que tengo la cátedra que la manejo yo, pero la verdad es que la pandemia abrió como un paréntesis y un espacio de pensamiento que antes no tenía, porque empecé a tener mucho más tiempo en mis manos y con eso dije, bueno, me parece que es hora de empezar a mostrar lo que hacemos, ver si hay alguien más, que esa era como mi curiosidad, ¿existirá alguien más que hace lo mismo? O sea, no puede ser que sea la única que tenga como este interés. Y mi fantasía era que al mostrar en Instagram iban a aparecer profesores de otros lugares que dijeran, ¡ay, qué interesante! Yo hago lo mismo. Y dije, ¡ay, qué alucinante! Se va a poder armar como una comunidad de América Latina de profesores que están como muy metidos con el tema. No pasó. Sos de los pocos. O sea, sí pasó con algunos, pero normalmente lo que pasa es que los profesores de proyectos o del proyecto en la UADE, sí, están muy metidos con el tema de referentes europeos y para mí es una picardía. Tenés que conocer referentes regionales porque finalmente compartimos problemas, Sí. recursos tecnológicos, mano de obra, no sé, materiales, digamos, y seguramente si yo veo un arquitecto chileno, colombiano, me dé más herramientas para poder resolver mis problemas con las cosas que tengo a disposición que si estoy viendo arquitectura holandesa, qué sé yo, pero por ahí estoy equivocada. Una cosa no quita la otra, pero a la hora de dar respuestas y sobre todo de materializar ideas, que es un gran desafío, ¿no? Como vos ves cosas en las revistas, después por ahí no tenés esos materiales. Pero no pasa nada. Yo creo que el recurso que no tiene que sobrar es la materia gris. Esa es la que hay que aprender a usar bien. Sí, así es. Una cosa como interesante también, o sea, porque muy particular en verdad esas casualidades bonitas con eso del curso que estás dando de teoría. Antes de eso, ¿existía en la universidad algún otro curso similar? ¿Tuviste como alguna referencia con un profesor que te No, incentivara o te motivara? ¿De dónde nació como ese interés hacia la el curso de comunicación? teoría sí, no sé si lo puedo contar, porque en realidad es un invento. La materia es una materia electiva en la Universidad de Morón, virtual además, que la verdad es que no sé cómo la daban antes, pero yo la transformé en una excusa para poder hablar de arquitectura en América Latina. Entonces hice como ese match en decir, bueno, ¿cómo hago para usar el título de teoría de la comunicación y bajarlo a teoría de la comunicación y empezar con los chicos, que ahora acabo como de... Si mirás el Instagram, creo que publiqué los trabajos de los chicos ahora. Ujú. Entonces dijimos, bueno, miremos cómo hacen estudios de América Latina, ¿no? Para difundir obra e ideas. Entonces los puse a analizar las páginas web y el uso del Instagram,
y cuáles eran las herramientas gráficas que se usaban y cómo estaban redactadas las memorias descriptivas. Digo, cómo es toda esa batería de recursos que un arquitecto tiene para comunicar obra y pensamiento. Entonces, por además tenía como otro objetivo, y es que yo, y eso sí, en todas las universidades en las que estoy, yo estoy en primer año, normalmente. Me parece súper, pero fundamental que los chicos desde primer año empiecen a tener un buen registro gráfico de los trabajos que van haciendo. Como yo los pongo a trabajar mucho con fotografía, con collage, con fotomontaje, armamos como una serie de portfolios que me parece que forman parte de la comunicación. ¿Cómo le mostrás vos tu trabajo a alguien? ¿Dónde lo tenés registrado? ¿Cómo lo editaste? ¿No? ¿Cómo diseñaste esa pieza gráfica con la que vos le vas a contar? No importa, a un estudio, a un colega, no sé, vas a poner un Instagram para que alguien se comunique con vos y te contrate para hacer lo que sea tu servicio profesional. Para mí eso es importante y en esta materia de teoría de la comunicación, el último paso era, bueno, vamos a diseñar el Instagram profesional, porque estos chicos están como por recibir. Dijo, bueno, cierra el curso, cada uno presenta su Instagram profesional, van a pensar la biografía, qué es lo que van a ofrecer, cómo es la lógica de armado del Instagram, y fue una muy linda experiencia, pero creo que hay así como desde primer año, que los agarrás y los motivás, porque si vos me preguntás a mí, yo no soy historiadora, no soy crítica, yo soy una motivadora profesional. Me encanta primer año, me encanta que experimenten y digan, el mundo que se viene por adelante es enorme y la posibilidad de hacer cosas dentro de la arquitectura es enorme. Entonces, entrar a arquitectura pensando que vos vas a salir diseñando o proyectando y construyendo es una partecita de lo que puede hacer un arquitecto. Y entonces los recursos que tenés que empezar a tener a disposición también tienen que acompañar ese abanico que yo propongo. Por eso digo, incorporar fotografía, escuchen buena música, lean. Yo hago caminatas urbanas, salimos por la ciudad a mirar la ciudad. Ahora voy a publicar, justo estoy terminando un videito. Saquen fotos, ¿no? Porque el lugar en el que vos te criás finalmente es el que te va a dar datos para que vos vayas armando tu identidad profesional. ¿De dónde sacás eso? De quién sos. No, es que eso no lo puedes cambiar. Vos naciste en Venezuela y tenés una conexión con tu territorio y tenés unos recuerdos que vienen de ahí y no vienen de ningún otro lugar. Entonces, eso es un material precioso el día de mañana para ser arquitecto. Sí. Es así. Sí, así es. Así es, ¿no? En verdad, totalmente de acuerdo con ese planteamiento, porque lo que estábamos comentando, de que desde las escuelas también empieza yo creo que esa es la que debería ser nuestro gran aporte para los estudiantes, más que darles contenido, de abrirles el mundo, o sea, como darles Claro. una cartera de posibilidades. Y Bien. con ese foco, por lo menos con ese ejercicio que estabas comentando, como el planteamiento profesional o la forma que ellos están como mostrando sus proyectos y su portfolio, termina siendo como muy disciplinario. También están pensando en esta bajada o llegada a público no arquitectónico, por decirlo así. Es disciplinar porque estás pensando como tu perfil profesional. Entonces, invento, quien le gusta hacer renders y va a ofrecer el servicio de render, entonces el Instagram tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo haces para comunicarle al otro? ¿Y cómo haces para tener una comunicación clara y que el otro entienda a qué te dedicas vos? No es lo mismo construir que hacer renders, que había una de las chicas que tenía como un interés antropológico. Bueno, ¿cómo haces para armar una cartera de imágenes y de textos que le ayuden al otro a comprender quién sos y en qué caso te puedes llamar y para hacer qué? Es súper difícil, ¿eh? Yo me acuerdo cuando empecé con Proyecto Latam, cuando fue la charla de Felipe Asadi, justamente que es el decano de la Finisterre, cuando nos juntamos, me decía, ¿qué es Proyecto Latam? Sí, claro, obvio, no se entiende. Porque me habló un amigo, pero no terminé de entender qué era. ¿Qué es como una universidad? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, también lleva tiempo,
¿no? Digamos, las cosas van madurando y lleva un tiempo interno de poder definir qué sos, quién haces, cómo lo comunicás. Pero bueno, hay que empezar en algún momento. No, y esa evolución es lo que después termina también dando posibilidades de crecimiento, porque de entrada, muchas veces con muchos proyectos, y yo creo que eso es lo bonito también de estas instancias, uno tiene como por pasión, por gustos o por intereses propios, como ciertas ideas que en el proceso van hasta mutando. Y una de Y nuestras sí, ideas también con esto de la comunicación es justamente como ir desgranando esta gran cosa que todavía no, y creo que nadie puede llegar como a setearla y definirla muy particularmente, sino como desde ciertas miradas, pero es un tema que estamos tratando como de construir y hacer que los arquitectos sepan y estén como conscientes de que esto no es un tema tan académico y que nuestra práctica en general tiene que valorar demasiado como la comunicación. Hay un tema también como de este cruce o esta salida de lo disciplinar por la fotografía, que yo creo que es lo que termina siendo como el medio de comunicación más transversal y que me rompe encanta, sí. termina estando como en ese límite entre lo disciplinar y lo cotidiano, por decirlo de otra forma, porque la fotografía fácilmente puede aparecer en un semanario o en la revista del domingo mostrando un proyecto y la gente que lee, una familia, una persona mayor que esté viendo como la revista puede disfrutar de la fotografía, pero no de un corte fugado o de alguna otra representación arquitectónica que no, la entendemos nosotros y solo nosotros, como esa Sí, condición. sí, sí. Para mí la imagen es la puerta de entrada, sin duda. O sea, una Ujú. buena imagen, una buena foto es la puerta de entrada y después, a partir de ahí, investigás, profundizás en el nivel que cada uno quiere y necesite, porque mi investigación va a ir por un camino distinto al de alguien que por ahí no es arquitecto y quiere como tratar de entender algunas otras cuestiones. Pero, pero eso es todo un tema. La verdad que los arquitectos a veces no, o sea, creo que tenemos que tener, como cualquier otra profesión, todas las profesiones tienen lenguajes que les son propios, pero cuando vos vas a un médico, cuando hablan entre dos médicos, ¿no? Tienen una jerga que les es propia y eso saben perfectamente que se entienden. Ahora, cuando el médico te hace una devolución a vos, trata de bajarlo un poco a tierra y explicar, que es una de las cosas más difíciles que existen, explicar de manera simple cosas que son tremendamente complejas. Cuando vos estás con un cliente, no tiene ningún sentido utilizar términos absolutamente crípticos y específicos. Eso déjalo para cuando estás debatiendo en un café con un amigo. Tenemos que tener como un switch y decir cuándo estoy teniendo una charla que sí, que es críptica, que es nuestra, no importa, no tiene por qué entender nadie, y cuándo quiero ampliar mi universo para que otros puedan entrar. Sí, ahí ese... Incluso te Ah, sí, diría, te interrumpo, perdón, no, que adelante. muchas veces me pasa, digo, estando dentro de la academia también, que por ahí para mí está como excesivamente sobrevalorado la intelectualidad, entre comillas, ¿no? Digo, hay gente que habla y pasa de nuevo, hablando con términos complejos y una parafernalia y citando constantemente, y vos decís, pero apropiate de las ideas, pasalas por tu propio filtro, usa tus palabras. No es necesario, ¿a quién le estamos demostrando qué? ¿No? Si, no seas inteligente a través de las palabras de otro, usa las tuyas, ¿qué te pasa a vos cuando miras una obra? Porque finalmente estamos hablando de arquitectura. Arquitectura es una experiencia. Si no te pasan cosas cuando estás en esa arquitectura, no tiene ningún sentido, no hay por qué ponerla en palabras tan absolutamente complejas. Creo que hay que menos palabras y dejar como que los sentidos actúen más, ¿no? Sí, así es. Y justo sobre eso iba a comentar, porque el, con lo que estabas diciendo,
de esto críptico de nuestro lenguaje, yo creo que es como lo que te permite o lo que les permite a ciertas personas que hablan de esa forma, como sentirse como más, como que subir el nivel, subir la Sí. vara y las personas que no conocen como las terminologías, es así como que, oh, él es muy inteligente, entonces perder Claro, eso sí. Sí, como que les da, los baja como a un nivel más terrenal y les quita el ego al sí, arquitecto, que como que el ego autoconstruido. Entonces, ese problema, hay un texto de un arquitecto de acá que aborda un poco como ese tema, que es Pancho Díaz en un libro que se llama Patologías de la Arquitectura, y tiene un texto sobre la fascia y sobre este tema de cómo estos problemas de lenguaje terminan, o él argumenta, tiene como esa hipótesis de que eso es lo que hace como que uno sienta tener cierto poder y cierta como superioridad, y que perderlo, entonces no tenemos nada de cómo diferenciarnos. Entonces ahí empieza a haber como ese juego también de autoconstrucción de la misma academia, de sobredimensionar el tema del discurso sí, rebuscado. sí, Y sí, eso sí. es lo que nos parece también a nosotros desde esta idea de la comunicación, que es lo que nos separa de poder estar en otros ámbitos donde la arquitectura debería influenciar, o sea, no poder entrar tan como se debería a temas de ciudad, no entrar como se debería a temas de Estado, de políticas donde se toman decisiones importantísimas para la ciudad, y que el arquitecto tiene esas herramientas, pero esa distancia que empieza uno mismo, esas murallas que empieza uno mismo a construirse, te dejan como muy fuera de esta conversación como más global, por decirlo así, como más cotidiana también. Más llana, Ujú. y más llana, pero lo que te mencioné al principio. Yo cuando empecé a dar clases en la UBA, tenía 24 años, y entré en la cátedra de un arquitecto que se llama Eduardo Cervera, y Eduardo era, en su momento, cuando manejaba en la cátedra, una persona de una sensibilidad supina, pero además tremendamente culto, tremendamente culto. Primer año. Y vos escuchabas las teóricas de Eduardo y decías, ¿cómo hace para poner en palabras tan llanas conceptos tan complejos? Y era maravilloso, no necesitaba recurrir a ningún tipo de lenguaje críptico. O sea, el tipo era enorme por esa habilidad que tenía, ¿no? Mm. ¿Y por qué? Porque eso te despertaba una sensibilidad a vos y unas ganas de conocer más, y no ponía una distancia, ¿no? O sea, el tipo es recontra intelectual, no me puedo acercar a hablar con él. No, no, era, era maravillosamente llano. Yo aprendí mucho de él, espero haber podido aprender algo de él, y yo creo que en cómo te acercás, sobre todo a un chico de primer año, que creo yo, mi objetivo es eso, entusiasmarlos y mostrarles que la arquitectura puede ser maravillosa. ¿No? Y necesito un lenguaje llano, ¿no? Lleno de emociones, pero llano para llegar a eso. Sí, sí, totalmente compartida esas ideas. Yo creo que de ahí nació un poco como esta condición también o este ejercicio que estamos tratando de hacer con estas ideas de la comunicación, de tener esas lecturas, y siempre cuestionándonos, porque sabemos que desde este podcast no se va a lograr como llegar a esa conclusión, esa respuesta tan anhelada, pero sí poner sobre la mesa como esa condición de separación académica con lo que termina siendo, o sea, como creer que la comunicación está en ese nicho y que solo de ella, es una gran mentira que nosotros quisiéramos deconstruir. Eso es un poco la búsqueda. Bueno, pero cada espacio va aportando algo, ¿no? Sí, Muchos granitos de arena terminan haciendo vidrio. O sea, sí, ni Proyecto Latam, ni nada va a ser la panacea, que no. Es la sumatoria de muchos espacios lo que finalmente va a como terminar de construir algo más grande, y eso es lo interesante. sí. Hay una cosa, por lo menos no sé si en Proyecto Latam o en tu práctica particular, eh, si bien tenemos claro que la arquitectura tiene sus propios lenguajes
y hay muchas cosas que tomamos prestadas de otras disciplinas. Por lo menos en tu práctica, ¿hay algunas cosas que has tomado como consciente o inconscientemente de otras disciplinas que tengas como presente? Fotografía, 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 fotografía. Sí, yo la fotografía la uso con mis alumnos como es la primera herramienta que les presento, porque creo que te va a acompañar el resto de tu vida, más allá de que la uses como una herramienta expresiva o como una simple herramienta para relevar, aunque estés haciendo una obra y tengas que ir a relevar el entorno, la fotografía va a estar con vos el resto de tu vida como arquitecto. Ujú. Y me parece que además yo la uso mucho para reentrenar la mirada, ¿no? Porque lo que uno tiene cerca y está acostumbrado a ver cotidianamente se puede revelar de maneras maravillosas si lo ves con otros ojos, y lo mismo pasa con tu ciudad, si la caminás mirando con otros ojos. Siempre, el otro día hablábamos con los chicos, le digo, cuando alguien los viene a visitar de afuera, viene un amigo afuera, viene un primo afuera que no conoce tu ciudad y lo llevas a caminar por tu ciudad. En ese momento vos te pones en los ojos del otro y decís, wow, qué alucinante lo que le estoy mostrando. Pero hasta que no diste medio pasito para atrás y conscientemente dijiste, pará, lo voy a mirar con otros ojos. Y si nadie te dio herramientas para poder hacer ese cambio, vas a seguir, transformarte en un peatón a un arquitecto. ¿No? Tenés que entrenar la mirada. La fotografía para eso, para mí, juega un rol pero fundamental. Del primer día hasta, aunque sea, incluso yo les hago sacar muchas fotos de las maquetas. O sea, es mirar a través de la cámara, redescubrir espacios, texturas, luces, sombras. La fotografía es un recurso maravilloso, sí. Sí, qué buen ejemplo eso de el recorrido en la ciudad. A veces uno desconoce muchos espacios por andar como en la misma rutina y le puedes haber pasado a maravillas arquitectónicas sin darte cuenta Sí, 20 veces pero al mes. también es un tema de actitud, Billy. Yo muchas veces pienso y también les digo a los chicos, a partir de hoy se ponen en modo viaje. O sea, empezar en modo, ¿qué es modo viaje? Modo viaje es, estás curioso, estás hambriento por descubrir. Modo viaje no es necesariamente me tomo un avión y me voy a París. Modo viaje es, tengo una computadora que en este momento es la puerta hacia el mundo. Me puedo meter en Google Maps, me puedo meter adentro de los museos. Salgo, camino de mi casa a la avenida y tengo que redescubrir mi paisaje urbano cotidiano. Eso es modo viaje. Dejate sorprender. O sea, emocionate, porque vos en el viaje te pones en un estado mental muy particular que te dejas sorprender y todo te resulta maravilloso, pero resulta que es lo mismo que le pasa al que viene del otro lado del mundo cuando aterriza en Buenos Aires y dice, wow, ustedes tienen una ciudad increíble. Sí, pero no te lo puede decir el de afuera. Mm, Tenés que vos ver de qué manera te conectás con lo que es tuyo, con tu territorio. Porque todo vuelve al mismo punto. Eso es lo que te va a alimentar a vos para definir tu futuro identidad profesional. sí. Porque está acá, o donde sea que cada uno haya nacido, ¿no? Porque tus aromas, tus recuerdos, tus historias, tus anécdotas, están en donde vos naciste. No están en Ámsterdam, no están en Singapur. Por más que viajes por el mundo y traigas ideas y algunas cosas te hagan caer fichas y te detonen cosas maravillosas, todo eso se mezcla con vos. Y tu esencia está donde sea que te haya tocado nacer. Y desde ahí proyectás hacia el mundo. Así es. Tenés ejemplos alucinantes. Siempre doy el mismo ejemplo. Natura Futura. José Fernando Gómez, él es de Babahoyo, que es una ciudad satélite súper chiquita en el Ecuador. Cuando yo lo invité a dar la charla en Proyecto Latam ya hace como 2 años, me parece que la obra de Natura Futura es descomunal, es maravillosa. Y siempre lo digo cada vez
que estoy conversando con alguien, hablándolo con Mike de justicia espacial y no sé, siempre me pasa lo mismo. Digo, la primera reflexión es, ¿por qué no se habrá ido de Babahoyo? Que es una reflexión de ignorante realmente, hasta que te cae la ficha y entendés que él solo puede hacer, no solo, pero digamos que él es quien es gracias a su condición de haber nacido en Babahoyo, que le permite hacer la arquitectura que hace y ser quien es. Entonces, vamos de nuevo, la oportunidad de ser de un lugar, no importa cuál es ese lugar, esa es tu plataforma de despegue. Desde ahí te construís a vos, desde ahí construís tu identidad y desde ahí te proyectás a vos, a tu obra, al resto del mundo. Ujú. Alucinante. O sea, Fernando puso en el mapa de la arquitectura mundial a Babahoyo. Es espectacular. Pero es alucinante si lo pensás así. Estás en Babahoyo, bueno, no importa dónde estés. Esa oportunidad la tenés siempre. Sí, así es. Hay una pregunta colgando un poco como de esa Sí. idea del contacto con Natura Futura y con otros invitados que has tenido. ¿Cómo fue ese paso de este ejercicio, como tú misma estabas diciendo, de desconocido que habías ido construyendo a De empezar a hacer caradurismo estas cosas? absoluto. Exacto, a De empezar a caradurismo tener como el absoluto. contacto con estas oficinas y poder sumarlos al proyecto, o sea, cómo fuiste ganando ese terreno, porque ya después, más adelante, es un poco más fácil, cuando ya tienes como ese catálogo, mira, estuve invitado a tales personajes, Sí. pero al principio es como complicado, o sea, ¿cómo fue ese proceso? No puedo quejar. La verdad es que eh, incluso no habiendo invitado a nadie, no sé por qué, los primeros me dijeron que sí. Pero hay una historia por atrás y ahí tiene mucho que ver justamente la parte de la academia, porque Proyecto Latam es un proyecto independiente que tiene patas en las academias y a mí me parece que eso es interesante. Vamos, la cátedra funciona como un laboratorio experimental y durante la pandemia, me acuerdo que yo el segundo cuatrimestre hago siempre un trabajo de investigación de arquitectura en América Latina. Todo el grupo se transforma como una especie de gran laboratorio, reparto 30 estudios, ¿no? Y ahí cada equipo hace su investigación, su análisis y después exponen y arman, no sé, armamos como 3 clases donde todos dan clases, ¿no? Las últimas 3 clases ya no hablamos más los profesores, sino que cada grupo va dando como clases. Entonces, como estábamos en pandemia, una de las cosas alucinantes que pasó durante la pandemia es que todo el mundo estaba más accesible, ¿no? Ujú. Era como que... Entonces les dijimos a los chicos, si se animan a contactarse con algún estudio y logran alguna entrevista, fíjense. Y los estudiantes, los chicos, se contactaron como con 10 estudios, de los 30 hubo 10 que decidieron tomar contacto con los estudios y lograron entrevistas, y entonces en las exposiciones estaban ellos, ¿no? Hablando con los estudios, dije, qué alucinante. Y ahí tomé valor yo, o sea que los usé pobres de punta de lanza, dije, listo, ya está. Hola, soy Silvina, la profesora de TTT que te contactaron, ¿te gustaría dar una charla en Proyecto Latam? Y así empezó, o sea, la verdad. Y la otra cosa es que Instagram tiene una ventaja alucinante y es que puedes chatear. O sea, yo te mando un mensajito a través de Instagram, no tengo tu WhatsApp, no te conozco, nunca te vi en la vida y es, hola Billy, soy Silvina de Proyecto Latam. Es una puerta mágica que si te animás a tocarla, cosas maravillosas suceden. Y así fue, y así sigue siendo, de hecho. Digo, a ver, dentro de mi curaduría loca que hago, me encantaría hablar con, hola, soy Silvina, ¿te gustaría? Y así vamos. Así se sumaron más de 25 estudios y está buenísimo. Y espero que eso siga creciendo porque además me gusta la idea de tener como esa biblioteca pública de consulta, que yo la uso mucho en las clases, ¿eh? Yo la verdad es que la uso. O sea, yo sé que hay algunas charlas que tienen temas específicos, algunos, muy pocos en realidad, que por ahí propuse yo, porque la idea es como que se conozcan, o sea, dar a difundir los estudios, con lo cual la invitación es
hablen de lo que quieran. A mí lo que me interesa es que acá en el Cono Sur sepamos que existe un estudio alucinante que está en Colombia o en el lugar del continente que estén. Pero sí muchas veces les he pedido a los arquitectos que cuenten un poco de la cocina, ¿no? Que no cuenten la obra, porque te metes en ArcDaily y tenés las plantas, la documentación, las fotos, la memoria descriptiva, nada reemplaza la experiencia, obviamente, de estar en la obra, pero sí, como la mayoría de los que se suman a las charlas son estudiantes, ahí hay un tema como de proceso creativo que para mí está bueno, ¿no? ¿Qué es lo que te nutre a vos como arquitecto? Contame, tus memorias de infancia, los viajes, el cine, la literatura, o sea, contale a quien se está formando de arquitecto que si vos no cultivás ese mundito interior, las cosas que suceden son chatas. Entonces es necesario alimentar el mundo interior para que después salgan buenas cosas, en todo sentido. Entonces, contame el proceso creativo, ¿no? Poné en valor de nuevo las experiencias que has tenido de niño, no sé, los encuentros que has tenido con el arte, películas que te han fascinado o que te han conmovido, me parece que es necesario, porque los chicos están como muy metidos en una cosa como muy inmediata y que además, hoy por hoy, el contenido te encuentra a vos y no vos al contenido. Entonces terminás consumiendo lo que el algoritmo decide que vos tenés que consumir. Y si vos no rompés un poquito eso, a mí también me pasa, yo estoy todo el día en redes. Digo, pero si no entendés que dentro de ese mundo de cosas que te muestran, por ahí hay como algunas lucecitas que son interesantes de seguir y decir, a ver, acá hay lo interesante, me meto, ¿no? Eso te tiene que pasar en algún momento. Porque si no sos curioso, no sé, dedicate a otra cosa. Te lo digo de manera súper cruel. Sinceramente, vos como arquitecto, si hay algo que sos, es curioso. Sos curioso. Sos curioso. Hay que hacerlo. Sí, no queda otro. Sí, sí. No, buenísimo. Eso, muy buen punto que levantaste con eso, porque realmente dentro de este mismo proceso de lo que es la construcción como de los personajes en la arquitectura, termina viendo como esa diosificación también. Entonces uno como termina viendo estos estudios como inalcanzables y siempre empieza a ver como ese temor de que no, yo no lo puedo contactar, y uno como hasta uno mismo peca en caer en ese juego de dudar o de olvidarse que también son personas que tienen cierta cercanía o que podrían llegar a tenerlo. Obviamente hay sus excepciones que seguramente Sí, siempre pasa, pero pasa no solo en la disciplina, sino en cualquier otro lado. cualquier lado, claro. Pero eso es interesantísimo, o sea, como poder tener como esa disposición y ese atrevimiento, esa curiosidad también de poder como empezar a construir. Yo creo que eso es una de lo que esperaríamos también. Sería genial que empezaran a nacer muchos otros proyectos LATAM o muchos otros podcasts como los de Arquitectura para Alguien o cualquiera otra de las prácticas que hemos estado como de alguna manera tratando de investigar. Ya veo que vamos como el tiempo, como siempre, cuando se ponen interesantes las conversaciones, va volando. Manejalo como quieras, Billy. Sí, Estoy tranquila. hay una cosa que tienen pensado, que tienes pensado en que siga Proyecto Latam. ¿Qué esperas? ¿Hacia dónde va? ¿Qué planes tienen? ¿Qué planes tengo? Y bueno, dentro como de la estrategia, la primera era armar comunidad. Porque, ¿no? Digamos, las cosas necesitan como un proceso de maduración, esto que hablábamos, ¿no? Entonces, no podés sacar la torta del horno antes, porque se desinfla. Tenés que aguantar pacientemente y armar comunidad fue como uno de los primeros objetivos, que no fue buscado al principio. Yo al principio armé como el Instagram para la cátedra y dije, con que mis alumnos vean los trabajos, estamos bien, y después ahí se transformó en Proyecto Latam y empezó como a escalar un poquito, pero sí, la idea, además de las cosas que estoy compartiendo en este momento, obviamente las charlas, que es la parte como más fuerte, ¿no? De difusión y compartir
los trabajos que hacen los alumnos en las distintas universidades, que para mí también es importante, o sea, que difundir la obra de los arquitectos, pero ¿por qué no difundir, no sé, un collage de un chico que está en primer año y se está formando para ser arquitecto? ¿Por qué no tiene que tener espacio? Si los que están en primer año también tienen cosas súper interesantes para mostrar. Entonces, pero claro, sí, a partir de ahora es como que tengo que pensar cómo sigo nutriendo ese contenido y empezar a tener como otro tipo de cosas. O sea que, así como en su momento vencí la timidez para contactarme con estudios y decir, hola, no quieren venir, ahora tengo que vencer la timidez para decir, bueno, el paso siguiente probablemente es empezar a involucrarme más con cursos, con workshops, ¿no? Empezar como que la comunidad quiera empezar a establecer y a generar y construir otro tipo de cosas. Creo que ese es el paso que sigue. Independientemente de algunas cosas, por ejemplo, no sé, fíjate, Instagram, que está bueno, YouTube, que es una biblioteca súper importante, no tiene los mismos seguidores que Instagram, aunque en Instagram somos poquitos, la verdad, comparado, bueno, no sé con qué compararse, no me importa, para mí somos un montón, porque en mi idea original era que íbamos a hacer 200, con lo cual que seamos 6.000, digo, está bastante bien, pero sí entiendo que por ahí YouTube tendría que tener curado el contenido de otra manera, porque las charlas son muy largas, y entonces está bien, yo le digo a mis alumnos, van a analizar el estudio X y se tienen que escuchar la charla de 2 horas y no les queda otra, pobres santos, que después se terminan como copando, pero por ahí, ¿cómo editas ese material, ¿no? Con secciones como más cortitas, como cápsulas, como para que sean como la puerta de entrada y que después quien le resulte interesante lo que dicen los arquitectos terminen en la charla de 2 horas. Pero bueno, no sé, hay mucho por hacer, no hay tanto tiempo y la verdad es que a veces es como que el motor de esto, a veces estoy como sola. O sea, sí, obviamente los chicos están en la cátedra, pero a veces no dan tiempo para todo. Y también hay un punto, que la otra vez me lo dijeron, y es cierto, donde tenés como que empezar a pedir ayuda, ¿no? O a delegar, ¿no? Entonces no puedes hacer todo. ¿Qué sé yo? Y hay un punto en donde a mí las ideas se me van a agotar y voy a necesitar que alguien me diga, es por acá. No sé. No creo que yo pueda resolver todo sola. Así que no sé muy bien cómo sigue, pero vamos por ahí. Me gustaría que fueran cursos y workshops. Muy bien, ¿no? Y eso, o sea, ya llegar a ese punto donde uno empieza a cuestionarse como por dónde seguir, es buenísimo también porque ya ha llegado a un punto como de maduración lo que estabas diciendo de esta misma idea de la torta en el horno, de que ya llegó como a ese punto como para, Se me bueno, va a ahora sí quemar. puedo Sí, sacarle sí, y empezar algo a... hay que, sí. Sí, sí. Sí. Pero bueno, Bueno, para ir cerrando, dale. lástima, hay muchas otras cosas que quisiera preguntar y seguir como conversando, pero para también no convertirlo en estas charlas de 2 horas como estabas comentando, que Hay que después hacer como nadie 2 las va a querer capítulos, escuchar. tal cual. Tenemos como y casi que poniéndote a ti en esa misma tela de juicio de lo que haces con tus invitados, eh, esa idea de mostrar o de ofrecer de alguna forma como referencias que a lo mejor ni siquiera son desde la disciplina, sino que pueden ser de alguna película, algún lugar, algún libro. ¿Qué cosas podrías como recomendar o contarnos que pudieran ser como importantes tomar en cuenta para la disciplina? Pues la verdad, como te dije antes, la actitud curiosa. Porque si yo tengo que elegir una única cosa, es que no puedo. Porque además depende del momento de la vida por el que estés pasando, de tu estado de ánimo, de lo que tu almita en ese momento necesite para alimentarse. Y entonces, qué sé yo, no sé. Sí, a ver, sí, si hay un libro que he leído 8 veces, 100 años de soledad. 100 años de soledad, lo leo, agradezco que tengo mala memoria, a pesar de que soy profesora de historia, lo cual es una contradicción maravillosa, pero digo,
lo leo, lo disfruto, lo guardo, 3 años después lo saco, lo vuelvo a leer y digo, wow, ¿no? Qué bueno que me lo olvidé. Pero es que recuerdo que la primera vez que lo leí, las últimas hojas fueron una locura. A mí me explotó la cabeza. O sea, fue un libro que para mí fue un viaje alucinante, 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 alucinante. Porque además la manera que tenía de escribir Gabriel García Márquez, pucha, está en el lugar, ¿no? Sentir la temperatura, sentir ese calor agobiante, estar metido en la historia, no poder soltarlo, ¿no? Esas cosas que si me tengo que ir a dormir, son las 2 de la mañana y no querés, no podés. Cuando algo te resulta tan atrapante, y con 100 años de soledad me pasó. Me pareció muy, 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 muy lindo libro. Lo recomendaría una y 1000 veces, 100 veces. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, en verdad, Silvina, muchas gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación. Nos encantaría, a mí me encantaría poder seguir como ahondando en estos temas que son tan interesantes y esa mirada tan particular que tienes. Bueno, cuéntanos, aprovecha el espacio de decir las redes, como para invitar a que otros se enteren también de este proyecto y que sigan y que se aprendan. Que existimos, tal cual. Bueno, Instagram, que probablemente es lo que más visibilidad tiene, que es Proyecto Latamark, todo junto. Después, si querés, te lo mando. Ahí en Instagram tenés el Linktree que te va como a derivar a distintas cosas. Cuando hacemos los ciclos de charlas, uno se puede inscribir a las charlas, que son mensuales, pero son unas 8 charlas por año, no mucho más. Ahora, el mes que viene estamos recibiendo un estudio argentino que se llama Pinto da Mota Falcón. Así que a través del Linktree, ahí también está directamente, te puedes meter en la página web y te puedes meter también en el YouTube. El canal de YouTube también se llama Proyecto Latamar. Pero yo creo que a través de Instagram es como que condensa, ¿no? Un montón de cosas y ahí podés ir como chusmeando quiénes somos, qué hacemos. Y sí, además de invitarlos a seguirnos, que está buenísimo porque una de las cosas que nos pasa a quienes hacemos difusión es que necesitamos que nos difundan, porque si no me conocen a mí, ¿cómo hago yo para que conozcan a los estudios que yo quiero que conozcan? Es como una especie de rueda. Necesito que me difundan para yo poder seguir difundiendo. Así que sí, además de seguirnos, obviamente todo lo que sea interactuar con nosotros está buenísimo. Yo he hecho algunos llamados a profesores y he hecho algunas cosas con Ecuador, digamos, eso está bueno, ¿no? Si alguien se quiere involucrar o hacer algún tipo de aporte o contar experiencias, está bueno. Me parece que todo lo que arme redes y arme comunidad es genial. Y en las charlas los esperamos siempre. Las charlas son libres, gratuitas. Lo hacemos a través de Zoom. Es una sala para 100 personas, pero transmito en vivo por YouTube. Así que si no lograste, o sea, el Zoom no es exclusivo para mis alumnos. El que se inscribe y recibe el link y se mete temprano, logra entrar. La ventaja es que el que está en Zoom, si quiere, puede interactuar con los invitados. Y si no, claro, estás en... Y después, igual que vos, las charlas se curan, se editan y quedan en YouTube disponibles ahí. Se pueden consultar siempre. Buenísimo. Bueno, Silvina, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, experiencias, por compartir todos esos trasfondos también con nosotros. Muy buena, muy grata la conversación. Espero que a todos los que nos escuchan también les haya parecido interesante. Y bueno, este capítulo va a estar disponible por Spotify, por YouTube también, que están ambas plataformas en este momento. Y les recordamos igual que tanto al Proyecto LATAM como a Eventos de Arquitectura y a los canales nos sigan si no lo han hecho todavía. Y los dejamos invitadísimos a seguir conociendo un poco más de este trasfondo de la que es comunicar en arquitectura. Muy agradecido, Silvina. Gracias por tu tiempo y estaremos en contacto. Siempre.